Vamos a leer entonces nuestro pasaje. Estamos llevando el tema de ética cristiana. La semana pasada hablamos de qué, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el tema? La iglesia, ¿ya? Ahora vamos a continuar con el tema de la iglesia y vamos a hablar de divisiones en la iglesia, ¿ya? Divisiones en la iglesia. Y vamos a leer nuestro pasaje que está ahí apuntado en sus hojas. Primera de Corintios, capítulo 1, perdón, versículos 10 hasta el 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 hasta el 17. Ya, leemos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y ¿en un mismo qué? Parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, ¿no? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, algo bien interesante en las sectas o en los movimientos religiosos que no consideran a la Biblia y que no permiten la obra de Dios en sus vidas porque se oponen a lo que dice la Biblia, mormones, testigos de Jehová y cuántas religiones haya, es su unidad. Si ustedes se dan cuenta, ellos son bien unidos, no son como las iglesias cristianas o las iglesias bautistas, ¿no? O las iglesias en general que hay, ¿no? A veces hay bastante desunión, pero esas iglesias en sí son unidas, se darán cuenta que todos son un solo cuerpo, bien, están equivocadas, son totalitarios en sus decisiones, ¿no? Atraen gente cansada de la incertidumbre, porque la gente a veces ve que las iglesias cristianas están divididas, están ahí grupos y todo eso, pero llegan a estos movimientos y encuentran unidad. Ahora, las peleas que existen en la iglesia a lo largo de la historia fueron desde muy temprano, desde que se inició prácticamente. Y aquí en el libro de Corinto habla acerca justamente de este tema. Nosotros estamos tratando el tema de ética cristiana. La semana pasada hemos hablado de la iglesia en términos generales, pero ahora vamos a hablar de la iglesia y cómo la iglesia debe enfrentar las divisiones o los problemas que se presentan en ella. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y cuál fue la actitud que el apóstol Pablo demandaba de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Corinto? Ahora, nosotros nos podemos examinar un poquito que las peleas generalmente son parte de nuestra vida, ¿no? Desde que nosotros nacemos, crecemos y estamos alrededor de problemas y de peleas, ¿no? Los pequeños lloran porque no se salen con la suya, ¿no? Lloran y se ponen a gritar, hacen pataleta, hacen berrinche, ¿por qué no se salen con la suya? Primero pelean por una sonaja, después pelean por un juguete, no crecen más, agarran un juguete y por un juguete pelean, crecen más y pelean por una pelota. Luego juegan por un puesto en el equipo de fútbol o en el equipo de vóley, los chicos o las chicas ahí están, se deprimen porque no los escogen, porque es el gordito que va al arco, ¿no? Y a veces ni al arco, ¿no?
Entonces pelean por eso, se sienten mal. Luego pasa la edad, va avanzando cosas más serias, los negocios, peleas por la asociación de los padres en el colegio, ¿no? Especialmente en los colegios estatales se ve bastante pelea entre ellos. Y no solamente allí, en todo tipo de lugares donde hay gente, ¿no? Y en política, ¿qué decir? Bastante pelea por todo lado. Entonces nosotros nacemos, crecemos y morimos. Cuando vamos a la tumba vamos en eso también. Ahora, ¿cuál es la fuente de las peleas, de las disputas, de todas esas cosas, ¿no? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, el hecho del pecado que tiene el hombre y el egoísmo que hay dentro de su corazón, de nuestro corazón en realidad, ¿no? Y la palabra de Dios con claridad nos muestra a nosotros y nuestra condición de seres humanos pecadores. Y nos dice a lo largo de las páginas de la Escritura que la esencia de nuestra pecaminosidad es nuestra obstinación, el ser tercos, ¿no? En lo que nosotros queremos o pedimos. Y en sí la inclinación que todo ser humano, todos nosotros tenemos desde la cuna hasta la sepultura es hacer y tener lo que nosotros queremos, ¿no? Hacer y tener lo que nosotros queremos. En el centro de este pecado está el ego, ¿no? El ego que vendría a ser el yo. Este yo que hay dentro de nosotros es el centro de la corrupción de nuestra alma, del alma humana. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el pecado se salga con la suya en nosotros, el conflicto se torna inevitable. Cuando nosotros permitimos que esto que tenemos por naturaleza adentro, de todas maneras va a haber problemas, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? ¿No? De dentro del corazón del hombre. Santiago, capítulo 4, y lo tengo apuntado ahí, sí, lo apuntamos ahí. Santiago 4, versículo 1 y 2. Lo voy leyendo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen según lo que dice aquí? Santiago 4, 1 y 2. Ajá, de las pasiones. ¿Qué hacen esas pasiones dentro de nosotros? ¿No? Que combaten dentro de nosotros. Nos hace acordar a eso que salen los dibujos animados. Antes salía, no sé, ahora ya no sale, ¿no? Antes salía el diablito y el angelito en la cabeza de uno peleando, ¿no? Y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero dentro de nosotros está esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos envía, que nos llama a producir problemas, ¿no? Y es aquello a lo que Dios se opone y Dios se lamenta, y aquello que el diablo aplaude y fomenta, ¿no? Entonces nosotros nos vemos en esa encrucijada, y dentro de la iglesia se van a producir esos problemas justamente porque vienen de dentro del corazón del hombre. El Señor en su palabra, en el capítulo 17 de Juan, es el capítulo donde Jesús ora por nosotros. Si ustedes examinan este pasaje, es un pasaje muy bonito. Jesús ora allí y hace una oración muy, muy bonita. Está en el versículo 11 de Juan 17. Juan 11, 17. Perdón, 17, 11. Está apuntado en sus hojitas para que para que lo tengan allí. Dice, y ya no estoy, versículo 11, y ya no estoy en el mundo. O sea, Jesús ya no está en el mundo. Dice, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, dice, ¿cuántos? Uno, así como nosotros, hablando de la Trinidad, ¿no? Versículo 21, del 17 también, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22,
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Bien, nosotros en este pasaje de Corintios, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, del versículo 10 hasta el 17, vamos a ver 4 aspectos que tienen que ver con la unidad. 4 áreas básicas de la unidad. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tiene que ser una iglesia unida? ¿Y por qué nosotros hoy en día también en nuestra iglesia local, debemos mantener esa unidad? Se ha visto a lo largo de la historia creo que cada uno de nosotros, si ha asistido antes de esta a otra iglesia, siempre se han visto problemas, siempre se han presentado problemas y han tenido que ver justamente con el corazón de las personas que han hecho estos problemas, con el egoísmo, analizando bien la situación y poniéndote a pensar un poquito cómo nacieron estos problemas, claramente tiene que ver con el pecado que hay dentro de las personas. Porque si hubiera personas que fueran humildes y cedieran, ¿no? y como Cristo, dejan de lado su orgullo, su obstinación, los problemas se arreglarían. Lamentablemente pasa en las iglesias y también puede pasar en nuestra iglesia, si es que en algún momento de repente pasó. En este momento, gracias a Dios, estamos todavía unidos, pero esperemos que siempre mantengamos esa unidad, ¿no? Entonces, en nuestra ética como cristianos tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios en relación a la unidad. Y en este pasaje vamos a ver 4 aspectos que tienen que ver con la unidad. El primero es el ruego por la armonía doctrinal. Creo que eso sí lo tienen ahí apuntado, sí, está en la hoja, ¿no? El ruego por la armonía doctrinal. Como dijimos nosotros en las enseñanzas anteriores, ¿qué cosa significa doctrina? ¿Se acuerdan? Enseñanza. Doctrina es lo mismo que enseñanza, ¿no? La doctrina de los apóstoles sobre la cual está fundada, está edificada la iglesia. La base es Cristo, la piedra angular, no Pedro, sino Cristo. Sobre eso vienen los apóstoles y encima de los apóstoles viene edificada la iglesia. Y esa doctrina, esa enseñanza de los apóstoles es justamente lo que debe traernos a una armonía, a estar unidos en esa enseñanza básica. Primera de Corintios 1:10 dice lo siguiente: os ruego, hermanos, justamente nuestro pasaje, ¿no? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿ya? Entonces dice aquí el ruego, ¿no? El ruego por la armonía doctrinal. La palabra ruego es la misma palabra que significa paracaleo. El domingo lo vimos en la mañana, en el estudio que hicimos en la mañana de Primera de Timoteo, ¿no? Cuando el Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso para combatir la falsa doctrina que habían empezado Himeneo y Alejandro. Entonces, esa misma palabra es la misma palabra que se utiliza aquí para justamente decir lo mismo en relación a la unidad a los corintios. Ahora, la raíz de la palabra paracaleo es la raíz paracletos. Paracletos o paracleto es el ayudador, el consolador, el abogado, alguien que viene a tu lado con el fin de ayudar. O sea, Pablo quería ayudar, ¿no?, a través de esta palabra a la iglesia de los Corintios a corregir sus pecados y defectos en relación a la unidad, a la desunión, ¿no? Entonces, esta palabra indica el ánimo de Pablo de corregir ese pecado de la desunión que había entre ellos. Entonces, al comienzo de la carta, si nosotros vemos en las primeras palabras, él se identifica como se identificó en Timoteo, lo cual vimos el domingo. También el primer versículo dice: Pablo, llamado a ser apóstol, ¿no? Apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdan que dijimos el domingo que por mandato de Dios era apóstol? Acá está diciendo llamado, como mencionamos, llamado a ser apóstol de Jesucristo.
Él se identifica como apóstol y él les habla bajo la autoridad apostólica. Pero en este momento, en el versículo 10, ya le habla como hermanos. En el primero parece que fuera el jefe, ¿no? Se identifica como el jefe, como que tiene una autoridad de parte de Dios. Dios lo llamó a que sea apóstol y entonces como jefe le habla, no como le habla un jefe a sus empleados o a sus súbditos, a los que están bajo su mando. Pero en el versículo 10 ya no les habla como jefe, le dice, ¿qué es la palabra que utiliza? Hermanos, diferente a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque él mantiene su autoridad, pero aquí se identifica con ellos y modera su lenguaje y la severidad del lenguaje en este caso, pero sin restarle seriedad a la reprensión que les iba a dar. Versículo 9. Versículo 9, retrocediendo un versículo, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, dice, a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Aquí los corintios estaban siendo exhortados por Pablo a hablar una misma cosa, ¿no? A hablar una misma cosa y a eliminar las divisiones que habían allí. Y su unidad en Cristo era la base de este reclamo que él les hacía, ¿no? ¿Quién nos une a los creyentes? ¿Quién es el que nos une? Cristo, es lo que dice Pablo en el versículo 9. Él les llama a ser unidos, pero no les dice la base sobre la cual viene la unión. Nuestra unión no debe ser una unión simplemente social. Algunas personas van a las iglesias porque encuentran amigos en las iglesias. Si sus amigos le traicionan, se van de la iglesia y buscan otra, o se van al mundo. Ese no es un punto correcto para asistir a una iglesia, ¿no? Otros buscan intereses de ayuda social, personas que vienen y quieren ayuda, y ese no es el punto, ese no es la unión que hace una iglesia. Otros vienen a la iglesia con intereses de jalarse una ovejita, por dentro son lobos rapaces, vienen a buscar una chica o un muchacho y se la llevan de la iglesia. Ellos no vienen con el propósito por un propósito correcto, esa unión que hay entre él, esa persona, y la iglesia no es Cristo. Pablo le dice, ustedes tienen que ser unidos en Cristo. Cristo es el motivo de nuestra unidad. Por eso dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos unidos porque Cristo nos da esa unidad, Él nos une. Y de esa manera, él utiliza inclusive otra palabra en el versículo 10, dice, por el nombre de nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo, versículo 10. El nombre de Cristo representa todo lo que Él es, su carácter y su voluntad, ¿ya? El nombre de Cristo representa lo que es Cristo, el carácter de Cristo y la voluntad del Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no nos persignamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo os hará. O sea, la orden de Jesús, de Dios para dirigirnos a Él, es orar en el nombre de Cristo. Y cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, no es que Jesús se va a doblegar a nuestros deseos. Señor, por favor, quiero que me des un Audi del año, ¿no? O Señor, no quiero que me des algo que, ¿no? Un muchacho pues que tenga mucho dinero. O una chica que sea 90, 60, 90, ¿no? Orar en el nombre de Jesús no es pedir que Jesús se doblegue a nuestros deseos, sino cuando Pablo les dice aquí a los corintios, miren corintios, ustedes tienen que estar unidos porque en el nombre de Cristo, porque Cristo, cuando les estaba diciendo eso, les estaba diciendo que el carácter y la voluntad de Cristo es a lo que nosotros nos debemos doblegar y no querer que Dios se acomode a lo que nosotros le pedimos, a nuestros deseos simplemente. Claro que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y pedimos algo, lo vamos a hacer bien. Cuando estamos en pecado y alejados y con otros motivos, vamos a pedir mal, para nuestros deleites simplemente. Y es interesante cuando Jesús mismo oró en el Mateo capítulo 6, versículo 9, también está apuntado en sus hojas. En esa oración que él dijo dos cosas, dice, santificado sea tu nombre, después hágase tu voluntad. Eso lo sabemos de memoria, el Padre Nuestro todo el mundo lo sabe, ¿no? Hágase
tu voluntad. Quiere decir, cuando nosotros oramos, inclusive, tenemos que entender eso. Cuando Pablo estaba diciéndoles, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido que sean unidos, les estaba diciendo que es la voluntad de Dios, que es doblegarnos a la voluntad de Dios. Entonces, nuestro comportamiento como creyentes tiene relación directa con Cristo Jesús, ¿ya? Nuestro comportamiento como creyentes tiene que ver cómo nosotros consideramos a Jesús en nuestras vidas. Si nosotros vivimos una vida mala, una vida cristiana hipócrita, quiere decir que Jesús no está haciendo lo que debe ser en nuestras vidas. Si nosotros vivimos una vida agradable para Dios, estamos obedeciendo a Dios, quiere decir que Jesús sí es importante para nosotros. Entonces, el hecho de cómo consideremos a Jesús en nuestras vidas va a determinar cómo nosotros nos vamos a comportar en nuestra diario andar, ¿no? Por eso en nuestra ética cristiana tenemos que considerar a Jesús. No es ética cristiana, no es estudiar puntos y decir esto nomás, ¿no? Es considerar la esencia de nuestro comportamiento. Es Jesús quien debe determinar nuestra cercanía a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios? Vamos a caer en el error de los corintios. Cuando estamos lejos de lo que Dios quiere, fácilmente vamos a caer en el egoísmo, en el hecho de ser tercos y en el hecho de no querer solucionar los problemas que se presentan. Y cuando nosotros hacemos esto, perjudicamos primero a la iglesia, ¿no? Al testimonio de la iglesia, perjudicamos a los líderes de la iglesia, porque ellos se sienten mal y porque ellos son a veces blanco de nuestra desunión, y también perjudicamos a nuestros hermanos. Levantamos una barrera entre el incrédulo y el evangelio, porque la gente va a decir, en esa iglesia se pelean, en esa iglesia se tratan mal, en esa iglesia no se quieren, en esa iglesia es peor que en el mundo. Mejor me quedo en el mundo, mejor no conoce nada de la iglesia, porque allí no hay nada que ver, no tiene nada que ver con Dios. La gente se da cuenta, ¿no? Y a veces es lamentable que los cristianos de las iglesias llevan los problemas de la iglesia afuera. Es bien interesante, porque yo recuerdo en mi iglesia, en mis iglesias anteriores, ¿no? Yo estuve en 2 iglesias antes que aquí. Estuve en una iglesia evangélica peruana hace muchos años atrás, y después estuve en una iglesia, mi iglesia bautista, ¿no? Que es una iglesia que amo mucho, ¿no? Pero siempre cuando hubieron problemas, muchos años atrás, ahorita gracias a Dios está bien, por lo menos la iglesia bautista está bien, pero cuando yo recuerdo que hace años atrás había problemas muy fuertes, recuerdo que los hermanos de la iglesia que estaban metidos en esos problemas iban y contaban en el mercado su problema a la casera del mercado. Y la casera del mercado sabía los problemas que habían dentro de la iglesia y no era creyente. Y ella ni asistía, y dije, peor con eso, contaba a otras personas y decía, ¿cómo vamos a ir a tu iglesia si tu iglesia está en tantos problemas? Entonces, por uno y por otro lado venían los problemas, pero lo central de eso era el egoísmo, era ¿cómo se llama? El hecho de ser terco y no querer ceder y no querer ser humilde para solucionar los problemas que habían dentro de la iglesia en ese sentido. Entonces, cuando nosotros peleamos en la iglesia, ¿qué hacemos? Levantamos una barrera entre el incrédulo y el evangelio. Ahora, el énfasis que hace Primera de Corintios en relación a quién está dirigido a una iglesia local, a la iglesia de los Corintios. No está hablando de una iglesia, de una ciudad, por decir, a los romanos, por decir, ¿no? No está hablando a la iglesia universal, como sí habla cuando habla a los Efesios. A los Efesios habla a la iglesia universal, porque en los Efesios, cuando ustedes van a ver allí, en todo lo que es el libro de Efesios, comienza a mencionar cosas que tienen que ver con toda la iglesia en general. Bendiciones espirituales en Cristo, la armadura de Dios, todo esto tiene que ver, esto le atañe a toda la iglesia universal, o sea, a todas las iglesias, a todos los creyentes en el mundo. En cambio, Corintios está dirigido específicamente a una iglesia local. Y por eso nosotros debemos considerar esto como en la iglesia local en que estamos, ¿no? Por cierto que se aplica a todo,
pero está hablando en el ámbito de una iglesia local. Justamente está hablando, cuando él habla, por ejemplo, la palabra en el versículo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa. Eso no se podría aplicar a todas las iglesias fundamentalistas que hay en Lima o en el Perú. No todos vamos a tener la misma cosa, pero está hablando justamente, cuando habla esa palabra en el griego, se está refiriendo a un lugar específico, una iglesia local, la iglesia de Corinto en este caso. Pero esto parecía, cuando Pablo le decía que habléis todos una misma cosa, parecía que esto era un ideal imposible de alcanzar por todos los problemas que estaban habiendo dentro de esa iglesia. Mateo 5, versículo 48, ustedes tienen ahí apuntado el pasaje, 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Recordemos que cuando la palabra de Dios habla acerca de perfección, habla de madurez, ¿ya? La palabra perfectos la podemos traducir como madurez, maduro. Ser pues vosotros maduros, ¿no? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él es totalmente maduro, totalmente perfecto, ¿no? Nosotros debemos imitar su perfección en relación a nuestra madurez. Allí Dios nos da sus principios sobre la base, Dios nos da, los principios que nos da en relación a lo que estamos hablando, son sobre la base de la habilidad humana, no sobre la habilidad, sino sobre la base de la provisión divina. No, Dios no nos dice, tú tienes la capacidad como ser humano de tener fuerza de voluntad y evitar las divisiones. O sea, no es tu fuerza ni es mi fuerza de voluntad que nos va a permitir vencer este pecado, este problema y esto que hay dentro de nosotros desde que somos pequeños hasta que somos adultos y ancianos. No es nuestra fuerza de voluntad, sino es lo que Dios hace en nosotros. Por eso dice, la base de nuestra fuerza para vencer este pecado de las divisiones es que Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra provisión, Dios nos provee la capacidad para poder evitar la división. Entonces, todos los creyentes en una iglesia deberíamos estar de acuerdo en cuanto a las cosas de Dios. Eso es ni hablar, de cajón. Como se dice, lo que es doctrinal, definitivamente que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sana enseñanza y la sana doctrina. Filipenses 3, 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿no? Los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo a los filipenses aquí también está hablando acerca de eso, de que a veces hay desacuerdos, a veces hay situaciones donde no vamos a estar tan todos, porque somos diferentes, no somos todos iguales. Pero a pesar de todas esas cosas, cuando lleguemos a un punto de concordia, tenemos que mantenernos unidos en ese punto que hemos llegado, ¿no? La palabra divisiones que se utiliza aquí en nuestro pasaje de 1 de Corintios, la palabra divisiones es la palabra cismata, que significa, que también se puede traducir como leer como cisma, esa es la raíz de la palabra cisma. Y la palabra cisma es conocida, ¿no? No es recontra conocida. Pero ¿cuál es la raíz de esta palabra en cuanto a significado? La palabra es romper o rasgar. La palabra cisma también tiene que ver con diferentes opiniones, división de criterios o disensión. O sea, son varios ámbitos que abarca esta palabra divisiones, que habla el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Cuando Jesús inclusive estaba enseñando aquí en la tierra,
y él enseñaba cosas pues que la gente se quedaba pasmada, ¿no? Se quedaba impresionada. Desde pequeño, cuando se presentó a los doctores, a los maestros de la ley, era pequeño, 12 años, se quedaban impresionados con su sabiduría y con su doctrina, que sin haber estudiado, sin haberse preparado como ellos se prepararon, sabía tanto, los impresionaba. Y aquí, después, cuando él ya fue creciendo y iniciando su ministerio después de sus 30 años, porque él empezó su ministerio a los 30 años, eh, algunos decían que Jesús era el profeta, otros decían que era el Cristo, otros decían que era un hombre común y corriente con habilidades extraordinarias. En Juan capítulo 7, versículo 43, se utiliza la misma palabra griega que se utiliza en 1 Corintios 1:10. 7:43 de Juan, dice: hubo entonces disensión. Esa palabra disensión, o cisma, o la palabra que les mencioné que es difícil de pronunciar, esa palabra es la misma que se utiliza en 1 Corintios 10. En relación a Jesús, entonces hubo entonces disensión, o sea, cisma entre la gente a causa de Jesús, a causa de Él. ¿Ya? Entonces, las divisiones siempre existieron, siempre existirán. Mientras haya personas, va a haber siempre problemas. Donde hay personas, hay problemas. Cuando hay una sola persona, también hay problemas con uno mismo, ¿no? Pero y cuando hay dos personas, y dicen algunos que cuando hay mujeres, peor las cosas, ¿no? No, eso es una mentira. No, eso no. Hombres y mujeres es igual. Pero donde hay personas va a haber problemas, ¿no? Y va a haber cisma, ¿no? Va a haber cisma o división o lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí. Y las divisiones más serias que hay dentro de la iglesia, las más serias, las que realmente tienen importancia y tiene uno que preocuparse, son las divisiones en relación a la doctrina. Hay otro tipo de divisiones, por ejemplo, hay iglesias que tienen alfombra, ¿no? Que tienen que poner una alfombra o el piso. ¿Qué color vamos a poner el piso? Y ha habido problemas en iglesias por eso. Algunos querían piso blanco, otros querían piso oscuro. Otros querían alfombra, otros querían tapizón, otros querían loseta, otros no. Y ha habido problemas y divisiones inclusive a causa de esas cosas. Otros hay divisiones en relación a diferentes ámbitos, sea materiales o sea de mobiliario. Pero las divisiones que sí tienen que preocupar, y más, por cierto que ninguna división es buena, son las divisiones doctrinales, que tienen que ver con la doctrina o la enseñanza que los apóstoles dejaron, ¿no? Que los apóstoles inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ese tipo de divisiones sí que son serias. Romanos 16, versículo 17. Está justo a poquito antes de Corintios. Ahí nomás, 1 Corintios 1:10. Ahí nomás la página anterior. En la Biblia, Romanos 16, 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. Y dense en cuenta, lo más serio es, las divisiones más serias tienen que ver con la doctrina. La doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí el apóstol Pablo está utilizando otra vez la palabra os ruego, ¿no? Y dice que las divisiones a causa de la doctrina debe hacer que los creyentes se aparten de las personas que hacen esto. Los que enseñan contrario, hermanos, a la Escritura no están sirviendo a Cristo, sino se están sirviendo a sí mismos, ¿ya? A sí mismos, a sus propios intereses. Hay personas que hemos visto el domingo cuando estábamos hablando acerca de los falsos profetas en la noche, ¿no? Y cuál era el propósito de ellos y el motivo de ellos era su propio interés, el egoísmo, pensar solamente en ellos, sus intereses, y vemos cómo pues ellos se enriquecen con la fe de las personas. ¿Por qué? Porque han tergiversado la doctrina y han quitado ¿qué debe apuntar la iglesia? ¿Cuál es el centro de nuestro interés? Que es el mismo centro de interés de Dios, que la gente conozca al Señor Jesucristo, que la gente deje su estado pecaminoso y perdido y pase de muerte a vida. Ese es el propósito de la iglesia, que nosotros hagamos eso. Eso se hace a través de predicación del púlpito, de predicación de los hermanos, de los miembros de la iglesia en sus trabajos, en su centro de labor o en su vecindario, a través de campañas evangelísticas, a través de misiones. Cuando nosotros ofrendamos
y damos para misiones, hacemos que gente vaya en lugar de nosotros al lugar donde debe ir para predicar y ganar gente para Cristo, arrancarlos y sacarlos del infierno, y ganarlos de una manera predicando el evangelio genuino, ¿no? Ese evangelio que transforma la vida de las personas. Hemos visto que el evangelio puede ser un evangelio superficial como lo predican los falsos profetas, un evangelio de agua tibia que lleva a la gente a tener una fe como a la fe que tienen los demonios, ¿no? Una predicación superficial, ligera, que no produce ningún arrepentimiento en las personas y les hace un engaño de que son creyentes cuando no lo son muchas veces. Entonces, nuestro interés principal debe ser llegar al corazón de las personas con el evangelio de Cristo y que esas vidas sean transformadas, cambiadas, pasadas de muerte a vida. Entonces, ese es el propósito principal. Las personas que causan divisiones piensan en sus intereses personales, porque vemos, por ejemplo, cuando hablan acerca de milagros, siempre hay un interés económico de por medio. Cuando hablan acerca de prosperidad, también hay interés económico, se enriquecen tremendamente esos líderes. Cuando hablan acerca de diferentes tipos de cosas, al final su propósito es ganar gente, no importa, no importa que sean o no creyentes, la cosa es que haya cantidad en sus iglesias. Por cierto, no es en todos los casos, pero los falsos profetas, los falsos maestros hacen esto. Y dentro de las iglesias empezaron así, empezaron de poco a poco. Por ejemplo, nosotros si nos ponemos a ver un poquito de dónde salieron las iglesias adventistas o las iglesias mormonas, ellos salieron de las iglesias cristianas fundamentales, allí empezaron. Ellos empezaron a razonar, empezaron a pensar, empezaron a tener cierto razonamiento y empezaron a salirse del centro de la voluntad de Dios, el centro del corazón de lo que Dios quería. Dios, volviendo a repetir, ¿cuál es el centro de lo que Dios quiere? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere para su iglesia? Que la iglesia cumpla la gran comisión, que la gente que está yendo al infierno ya no vaya al infierno por la predicación de su iglesia. Entonces estos líderes desvían, ¿no? Ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan del pecado, solamente hablan del amor de Dios, hablan del favor de Dios, de la prosperidad, hablan de cosas solamente que tienen que ver con cosas que van a llevar a la gente al final a salirse del blanco al cual deben apuntar. Entonces empiezan a dividirse las iglesias poquito a poquito, de ahí se forman las sectas, los diferentes movimientos religiosos a causa de esto. Entonces hay cuestiones, hermanos, también que no son específicas en la Biblia, que la Biblia no nos habla con especificidad. Y hay cosas que sí son bien marcadas y que dicen, esto es así. Pero las cosas que no nos dice, que no nos determina, nos dice, es así, ahí también puede haber divisiones, ahí también puede haber diferencias de preferencias, o la personalidad misma de las personas hace que piensen de diferente manera. Pero en lo doctrinal sí tenemos que ser bien celosos, ¿no? Y mantenerlos unidos en eso de lo que tiene que ver lo doctrinal. Bien. Filipenses 1:27. Continuamos. Filipenses 1:27. Un minuto. Ya nuestro último versículo, antes del break. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Les dejamos con ese versículo, de ahí continuamos, vamos al break, ¿ya? Hay decisiones que debe tomar el cuerpo de líderes de las iglesias. En las iglesias a veces hay decisiones que los líderes toman, ¿no? Y lo que debería pasar, según este pasaje que estamos leyendo, es que los líderes después de ellos, los maestros o las personas que son gente de influencia, deben someterse a eso y contagiar al resto de la congregación este tipo de decisiones para que la gente pueda aprobarlo y continuar llevando adelante la iglesia.
Pero también hay que tener cuidado y siempre se tiene que ver esto en las iglesias. Se necesitan líderes que sean piadosos para que puedan tomar buenas decisiones. Por eso es que el apóstol Pablo decía que no impongas con ligereza las manos a personas, ¿no?, en el ministerio. A veces los líderes cometen el error de elegir así superficialmente. Y Pablo dice, no un neófito, no personas neófitas, no nuevos creyentes, sino personas que demuestren cierta madurez para que estas personas puedan tomar buenas decisiones. Hay dos cosas que deben tener los líderes piadosos: su comunión con el Señor, ser personas que están en comunión constante con Dios, su tiempo de oración, su devocional, su vida íntima con el Señor personal. Y lo otro es la buena formación en la palabra de Dios, personas que estén bien centrados, bien parados en lo que es la enseñanza de la Escritura. Y eso es importante dentro de las iglesias. Si los líderes están unidos bajo estas características, la iglesia también lo va a estar. La iglesia también lo va a estar, ¿no? La palabra perfectamente unidos, regresamos a nuestro pasaje de 1 Corintios, dice que nosotros, versículo 10, dice, sino que estéis perfectamente unidos, dice la palabra perfectamente unidos, es la palabra kakartizo, ¿ya? Y esta palabra griega que Pablo utiliza aquí, dice, es arreglar redes, huesos, articulaciones dislocadas, utensilios rotos y vestidos desgarrados, ¿no? Perfectamente unidos. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esta idea de perfectamente unidos. Lo que está por desunirse, lo que está roto, lo que no es perfecto en unión, tienen que unirlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque somos diferentes. No, hay unas personas que tienen distinta forma de pensar en una cosa, en otra cosa, pero a pesar de eso tenemos que unirnos, ¿no? Algunos son hinchas de un equipo de fútbol, ¿no? Otros son de otro. Eso no importa. Somos diferentes de repente en nuestras preferencias, ¿no? En cuanto a deporte, en cuanto a partidos políticos, algunos apristas, fujimoristas, ¿no? Aunque eso es muy relativo, ¿no? Y no es de tanta importancia, si se dan cuenta, si nos ponemos a pensar. En relación a partidos políticos, lo único que tenemos que saber como creyentes, puedes tener tu preferencia, ¿no? Pero lo único que tenemos que saber es que con el que está en el cargo en este momento tenemos que orar por él, tenemos que interceder por él. Esa es nuestra labor, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Un creyente que se pone a discutir por internet, hoy en día el Facebook y tantas cosas, se ponen a discutir de los políticos, ¿no? Algunos le ponen a Alan García rata, le ponen calificativos y creyentes ahí, discutiendo por Fujimori, discutiendo por internet por esto. Es terrible, porque denota su corazón que está lejos de la voluntad de Dios, ¿no? El creyente tiene que orar por sus autoridades, el creyente tiene que interceder por ellas. Dice rogativas, dice el apóstol Pablo, acciones de gracias. Ese debe ser el sentido del creyente. Podemos tener una preferencia para cuando tiene que ver las elecciones políticas, pero no podemos estar peleando por esas cosas, ¿no? En iglesias pasa eso, por partidos políticos están divididos los que son afines a uno u otro partido, por equipos de fútbol, ¿no? Algunos son de la U, otros son de Cristal, otros somos del mejor equipo que hay en Perú. No, pero eso tiene relevancia pues insignificante, ¿no? Si tenemos preferencias en ese sentido, no es motivo de división, no debe ser motivo de pelea. Son cosas muy superficiales y muy pasajeras para estar peleando. Entonces, por eso dice, todos tenemos diferentes formas de pensar, ¿no? Algunas mujeres son muy con tendencia al orden, ¿no? Otras a la limpieza, otras mujeres son con tendencia a hacer obras con sus manos, son muy hábiles con las manos. Otras mujeres les gustan las flores artificiales y otras las flores naturales, ¿no? Otras personas, hombres, tienen tendencia a los números, otros a las letras. Entonces somos diferentes tipos de mundos, cada uno distinto. Y el apóstol Pablo, cuando utiliza esta palabra perfectamente unidos, justamente tiene que ver con esto. Todos somos distintos, pero como huesos rotos, como
articulaciones dislocadas, como redes, están por un lado, por otro, tenemos que estar uniéndonos perfectamente unidos. Eso es lo que quiere decir Pablo con esta palabra. Ahora, la palabra de Dios, la Escritura no menciona un gobierno de la congregación en cuanto a la iglesia. Hay iglesias donde el gobierno es congregacional, ¿ya? Donde hay un pastor y hay 7 diáconos, ¿no? A veces pasa eso, como les mencionaba el domingo. Y esto no es, por lo menos en la Biblia no vemos en ningún lugar que haya un gobierno donde la congregación gobierna a los líderes de la iglesia. Esto se ve en diferentes tipos de iglesias, generalmente las iglesias bautistas, que son nuestros con los que más tenemos comunión, tienen ese tipo de gobierno de la iglesia. El apóstol Pablo habla acerca de un grupo de líderes en la iglesia y habla de personas que están, los diáconos de la iglesia, pero en cuanto a gobierno de la iglesia, siempre tiene que ver con los líderes, ¿no? Problemas se presentan cuando la iglesia quiere gobernar, porque por ahí hay uno que no está con esto de lo que mencionamos, las características centrado bíblicamente, y lo otro es maduro, ¿no? Maduro y en comunión con el Señor. Si hay uno de estos en la congregación y tiene voz y voto, es la que se arma. Yo recuerdo cuando era adolescente, en una de esas reuniones de peleas que había en la iglesia, uno de estas personas tenía voz y voto porque asistía a la iglesia, y dijo, cuando alguien dijo acerca de la palabra de Dios, ¿y qué tiene que ver la Biblia acá? Dijo esa palabra. Eso me quedó grabado hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que ver la Biblia acá si la Constitución dice así? La Constitución de la iglesia que se había hecho, ¿no? Unos estatutos que tiene la iglesia. Y hasta ese punto se llega cuando el gobierno de la iglesia es congregacional, porque la congregación no todos son maduros, no todos están centrados en la palabra de Dios, no todos están en comunión con el Señor. La palabra de Dios no habla de un gobierno congregacional. La congregación no gobierna, no debe gobernar la iglesia. Por eso el apóstol Pablo tenía a Timoteo, tenía a Tito, personas a las cuales no imponía las manos con ligereza, como él mismo lo dice. No neófitos. Los gobernantes de una iglesia local no deben ser neófitos. Por tanto, si vemos la palabra de Dios, no vamos a encontrar un gobierno de la congregación. Siempre son líderes maduros que el apóstol Pablo designaba en los lugares como misionero, que era como fundador de las iglesias. Su preocupación era la unidad y sin duda, si había una persona inmadura gobernando la iglesia, iba a haber problemas. Las malas doctrinas, el egoísmo, la inmadurez iban a destruir la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, no sé si todavía está en nuestras hojas. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tened paz entre vosotros. ¿Ven lo que dice allí? ¿Quiénes son los que gobiernan la iglesia según este pasaje? ¿La iglesia gobierna la iglesia? ¿La congregación gobierna la iglesia local? No. Gobiernan, dice, los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los que enseñan la palabra de Dios, los que dirigen la iglesia, son gente madura, ¿no? Y dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. La congregación debe sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto sobre líderes maduros dentro de ella. Entonces, hermanos, cuando el liderazgo funciona bien, también la iglesia funciona bien. Claro que los líderes no son infalibles, ¿no? Tenemos errores, se falla. A veces tienen los líderes de las iglesias diferentes caracteres. Hay renegones, hay amables, pero en el fondo tienen madurez espiritual, porque eso es lo que se busca de los líderes de la iglesia, ¿no? Muy aparte del carácter que puedan tener, que debe ser controlado por el Espíritu Santo. En el fin y al cabo, Dios por algo permite que hayan estos líderes y Dios utiliza estos líderes para dirigir. Nosotros como congregación debemos sujetarlo a ellos, como dice aquí en 1 Tesalonicenses, ¿no?
Hebreos 13:17 también dice algo parecido. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí también la Biblia respalda el hecho de sujetarse a las autoridades espirituales dentro de la iglesia, ¿ya? No la congregación gobierna, sino los líderes espirituales de la iglesia. Ahora, regresando a nuestro pasaje de 1 Corintios, una misma mente, después de que dice la palabra perfectamente unidos, dice, en una misma mente, versículo 10 de 1 Corintios 1, en una misma mente y en un mismo parecer. Esto nos da la idea de que las cosas se tienen, si uno se sujeta a los líderes de la iglesia para que la unidad se preserve, no lo tienen que hacer por compromiso o de mala gana. Me voy a sujetar porque Dios lo dice, pero no estoy de acuerdo, ¿no? No así, no así. O sea, nuestra sujeción no debe ser hipócrita, sino debe ser genuina. De repente, algunos dicen, voy a sujetarme, pero por dentro están que revientan con las decisiones que se toman, ¿no? Y la unidad se torna solamente en una apariencia, una apariencia. Ahora tampoco no significa esto que dice que una misma mente, un mismo parecer, no significa que todos vamos a ser igualitos, ¿no? Imagínense a Marco, todos igual que Marco acá sentados, ¿no? Con su casaca plomita, su sonrisa, su pelito, con su peinado acá, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? Eso no está diciendo aquí. No todos vamos a tener el mismo parecer. Está hablando acerca de la intención, de la actitud de nuestro corazón, ¿no? En una misma mente, en un mismo parecer, sujetados a la autoridad que Dios ha puesto sobre los líderes de la iglesia local. Los mismos apóstoles eran diferentes en sus personalidades, ¿no? Pedro era impulsivo, Tomás se le presenta como el dudoso, ¿no? Juan se le presenta como el explosivo, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Jacobo y Juan. Y diferentes otros, ¿no? Natanael y todos ellos, Andrés, que era quien llevaba a las personas a presentarlas al Señor Jesucristo. Diferentes personas, diferentes apóstoles, temperamentos y dones, pero ellos tenían una sola mente en la doctrina que enseñaban y la práctica de la iglesia. Como mencionamos al comienzo, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, ¿no? El fundamento es Cristo, la roca, el piedra angular, los apóstoles en su enseñanza básica sobre la cual está edificada la iglesia, una misma mente. A pesar que eran diferentes, tenían una misma mente, una misma doctrina, una misma práctica para la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que mantengamos hoy en día. A pesar de las diferencias, estar unidos en una misma mente. Bien, entonces el primer punto que hemos visto es el ruego por la armonía doctrinal, ¿no? Entonces al apóstol Pablo le ruega a la iglesia de Corinto que haya armonía basada en la amistad, basada en la afinidad, no, basada en la doctrina. Nuestra unidad tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza básica y bíblica. Ahora la doctrina central es el Evangelio, recordemos. El punto al blanco al cual tenemos que apuntar es la gente que no tiene a Cristo, la gente que necesita salvación, predicar el Evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Lo demás también es importante, pero no es lo más importante. Entonces nuestra doctrina debe unirnos. El segundo que el apóstol Pablo menciona aquí, los grupos que eran leales a los hombres, versículo 11 y 12, los grupos que eran leales a los hombres. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Nos hace acordar a los partidos políticos, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Yo soy de tal partido, yo soy del otro, o los equipos de fútbol, ¿no? Nacionales, ¿no? Yo soy de uno, yo soy de otro. Y así estaba pasando esto en la iglesia de Corinto. Y lamentablemente en el mundo eclesiástico, en el mundo de la iglesia, a lo largo del tiempo, algunos líderes han permitido que esto sea así. Y
Y estos líderes son culpables, ¿no? Son culpables en realidad por partida doble, porque en primer lugar participan en la formación de facciones dentro de la iglesia. Y en segundo lugar permiten que ellos sean el centro de la admiración de las personas, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando un líder permite esto, que yo soy de tal, yo soy de cual, ¿no? Aquí en la iglesia podríamos poner facciones. Por ejemplo, ponemos Víctor, el pastor, Brian. Ya, vamos a poner las tres facciones. Imagínense que se divide en tres. Imagínense que Víctor, Brian y el pastor, cada uno está contento con su grupo que tiene su gente, ¿no? Y imagínense que ellos lo permiten. Estarían mal, porque permiten esto y permiten que la gente se centre en ellos. Por cierto que esto no es así. Y lo que debe hacer un líder es que la gente se centre en el Señor Jesucristo y no en ellos. Es como un espíritu de partido dentro de la iglesia, ¿no? Y eso genera contiendas, genera disputas, genera riñas y al final la división. Hermanos, es natural tener afecto especial por la persona, por ejemplo, que nos llevó a Cristo. Si alguien nos llevó a los pies de Cristo, es bueno tener ese afecto por esa persona. Yo recuerdo a la persona que me bautizó, por ejemplo, que me enseñó por mucho tiempo la palabra de Dios. La recuerdo con mucho cariño. Yo creo que tú también recuerdas a personas así, o podemos recordar o amar al pastor que nos enseñó por tanto tiempo y nos hizo entrar en una comunión buena con el Señor, ¿no? O un maestro de escuela dominical llegaba bastante a nuestros corazones. Podemos tener preferencia de repente en el sentido de admirarlo, pero no debe llevarnos a esto, a hacer a esa persona el centro de nuestra admiración. Siempre Cristo debe ser el centro de nuestra admiración. Nos tornamos en carnales cuando permitimos que esas cosas nos separen de otros creyentes. Cuando esas cosas nos separan de otros creyentes ya empieza a ser carnal la situación, ¿no? O también que la iglesia disminuya su admiración a los líderes, ¿no? Cuando empecemos a hacer divisiones. La espiritualidad que vamos a tener siempre va a producir humildad. Si somos espirituales, vamos a ser humildes. Y eso va a llevarnos también a la unidad. La humildad siempre nos va a llevar a la unidad. En cambio, la carnalidad viene del orgullo y genera división en la iglesia. La cura, ¿cómo podemos curar esto? ¿No? ¿Cómo podemos curar esto? La renovación de nuestra espiritualidad, ir a nuestro primer amor. Dice en Apocalipsis capítulo 3, 20, Jesús está tocando la puerta, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A veces esto se utiliza para decir que la gente venga a Cristo, pero ahí no está hablándole al inconverso, ahí le está hablando al creyente. Jesús está tocando la puerta, dice, y la iglesia le ha cerrado la puerta. Eso es lo que está diciendo allí. A veces se aplica mal, ¿no? A veces predica el evangelio con ese pasaje y no está bien porque está fuera de contexto. La iglesia misma debe regresar a su primer amor. La iglesia misma debe permitir al Señor tomar el centro, el control de su vida. Y de esta manera no va a haber divisiones. Si es que está habiendo divisiones, la cura es ir a eso, ¿no? Ir a tu primer amor, lo cual a veces es muy duro, porque hay personas que son tan duras y creen que conocen, que como tienen tantos años en el evangelio, tantos años en la iglesia, es tan duro reconocer que están mal. Yo mismo, cuando me equivoco en algo y me cierro en eso, a veces es tan duro reconocer. Pero la palabra de Dios nos dice que regresemos al primer amor. Esa es la cura. Bien. Tercero, el principio de la unidad en Cristo, ¿ya? Entonces, el primero era el ruego por la armonía doctrinal. El segundo, los grupos que eran leales a los hombres. Y se me acabó la impresora ahí. Yo les traje la hojita. Apunten el número 3 en la hojita. Es el principio de la unidad en Cristo. El principio de la unidad en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces debe haber unidad en la iglesia. 1, versículo 13. Vamos al versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ya? Entonces ese es el principio de la unidad en Cristo. Hermanos, el principio central del argumento que el apóstol Pablo nos da es que estamos unidos en ¿quién? ¿Quién es nuestra unidad? Cristo. Cristo es el que nos une. Cristo es el que nos une. Ese es el argumento central que Pablo expone aquí.
Entonces, ningún líder humano, por más competente que sea, por más talentoso que sea, por más admiración que produzca, debe tener el lugar que Cristo tiene en la iglesia. Ninguno debe tener ese lugar, solamente Cristo, ¿ya? Y el apóstol Pablo lo estaba recalcando aquí. Pablo el apóstol aquí estaba diciendo, ¿no? Que su autoridad era delegada. Esta autoridad no le pertenecía. Cuando nosotros mencionamos el domingo en la mañana que Pablo era apóstol, ¿no? ¿Y qué significa apóstol? Apóstol significa una persona que lleva el mensaje en lugar de otro. O sea, el mensaje de Cristo, Pablo lo está llevando, en vez de Cristo lo haga, lo lleva, pero es delegado, no es él el que, del cual sale el mensaje, es el que lleva el mensaje de Dios, de Cristo. Entonces su propósito era llevar a las personas a Cristo y no hacia él. El propósito de Pablo era entonces llevar a las personas a Cristo y no hacia él. Entonces, una iglesia que está dividida es una contradicción, porque en la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Apúntenlo nomás para que después lo busquen, para que no, yo lo voy a leer. 6:17, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces la división es una contradicción, ¿no? Si una iglesia está dividida, es una contradicción a lo que la palabra de Dios dice y a lo que es en realidad la iglesia. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Si estamos unidos, si Cristo es nuestro centro de unión y entre nosotros estamos divididos, es una contradicción. Es una contradicción. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Otra vez, ¿no? La unión es Cristo, y estar divididos entre nosotros es contradicción a lo que dice la doctrina de la palabra de Dios. Efesios 4, 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, estar divididos en el cuerpo de Cristo es una violación de nuestra naturaleza, porque somos unidos en Cristo. Entonces, pero si estamos unidos en Cristo y estamos divididos entre nosotros, es una violación de la naturaleza que nosotros como iglesia tenemos. En realidad es algo absurdo. Cuando Jesús oró en Juan 17 por la unidad, recordemos, ese Juan 17 es muy bonito porque Juan 17 habla acerca de la oración de Cristo por su iglesia, por nosotros. Cuando él oró por la unidad, él expresó allí su deseo, ¿no? De que la iglesia siempre esté unida, porque él sabía la naturaleza de la iglesia, que el motivo de unir de la iglesia es Cristo, no son personas. Entonces, cuando hay discordias, disputas y peleas, lo que hacemos es desacreditar al Señor delante del mundo. Como mencionamos hace un rato, la gente a veces en la calle se entera de los problemas dentro de la iglesia por la misma gente inmadura de la iglesia que empieza a propagar los problemas que hay dentro. Entonces la iglesia se debilita y se entristece a nuestro Señor, contristamos al Espíritu Santo, ¿no? Y sin duda estamos en una mala actitud. Bien, por último, 4. Versículos del 14 hasta el 17. La prioridad de la predicación. La prioridad de la predicación. 4 del 14, no, perdón, del 14 al 17. Primera de Timoteo 1 del 14 al 17. La prioridad de la predicación es el cuarto y último punto. Doy gracias a Dios, ya leemos, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro.
pues no me envió Cristo aquí a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Crispo, no era Crespo, sino Crispo, ¿no? Era el dirigente de la sinagoga en Corinto. Cuando Pablo fue a predicar por primera vez a Corinto, ahí Crispo era un dirigente allí. Y en Hechos 18:8 se menciona justamente la conversión de Crispo. Dice así, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. ¿Ya? Entonces Crispo se convirtió justamente, era el líder de la sinagoga en Corinto, ¿no? Ahí llegó Pablo, predicó y dice creyó, ¿no? Él creyó. Y a él lo bautizó. Menciona a él. Después el otro que bautizó Pablo que menciona allí es Gayo. En Romanos, estamos en Corintios, 1 de Corintios. Si ustedes ven en la página anterior, nomás de 1 de Corintios 1, ahí está, justamente, en Gayo, el versículo 23, Romanos 16:23, dice, os saluda Gayo. No es Gallo con doble L, sino Gallo con Y. Hospedador mío y de toda la iglesia, ¿no? Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Justamente él también se le menciona que Pablo bautizó a esos dos, a Crispo, líder de la sinagoga, y a Gallo, cuando estaba escribiendo a la iglesia de los romanos justamente desde Corinto, lo menciona allí. Dice que a ellos dos los bautizó y también a la familia de Estéfanas, ¿no? Y algunos otros más. Hablando de Jesús, en Juan 4:2 dice que Jesús no bautizó a nadie personalmente, ¿no? Jesús no bautizó a nadie personalmente. Dice, cuando menciona allí, dice que bautizaban a sus discípulos, no bautizaba a Jesús, ¿ya? Porque, ¿qué hubiera pasado? Jesús conoce el corazón de la gente. Imagínense que Jesús haya bautizado a alguien, a Pedro, por ejemplo, que lo bautiza, ¿no? ¿Cómo se sentiría Pedro, no? Y a los otros no lo bautizó Jesús, sino bautizó a otro. Se sentirían especial, ¿no? Se sentiría especial. Eso hubiera pasado, ¿no? El orgullo en el corazón de las personas, ¿no? A mí me bautizó mi pastor tal, ¿no? Hay personas que nos dicen así, ¿no? A mí me bautizó el misionero que fundó la iglesia. Ay, ¿no? Así se escucha, ¿no? Y Pablo justamente conoce el corazón de la gente y dice, menos mal que no los bauticé a todos ustedes, solamente bauticé a Crispo, Gallo, a la familia de Estéfanas y a otros, ¿no? A otros que aún no recuerdo. Y él dice, doy gracias a Dios, ¿no? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, hermanos, pero no hay nada de malo de sentir aprecio, como volvemos a mencionar, por una persona que hizo algo por nosotros espiritualmente. Pero el problema viene cuando nosotros desarrollamos un orgullo especial o nos sentimos, nos enaltecemos porque tenemos una relación íntima con algún líder dentro de la iglesia. Y aquí Pablo, seguimos leyendo nuestro pasaje de 1 de Corintios, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Él no quería, hermanos, que se forme una secta en torno a su persona, ¿no? O algún otro líder. También dice aquí que bautizó a la familia de Estéfanas, como mencioné, ¿no? De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Algo bien interesante aquí, si se dan cuenta, él como apóstol escribía la palabra de Dios. Al escribir la Biblia no cometió errores, ¿no? Porque era inspirado por Dios. Pero es bien interesante acá cómo él no era omnisciente. Porque si algunos dirían que Pablo tenía las características y él escribía perfecto, él como se acordaría quién se ha bautizado exactamente, ¿no? Aquí se demuestra que él escribía dirigido por Dios, inspirado por Dios, pero él como persona no se acordaba en ese rato, ¿no? Sino pondría cada nombre. Bien. Pero otra razón por la que Pablo no bautizó personalmente a más personas es porque su llamado primario era otro. Su llamamiento primario era otro. Por eso este cuarto punto es la prioridad de la predicación. Porque dice aquí, pues no me envió, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a por último a Hechos 26, 16 al 18. Miren lo que le dijo, lo que Pablo... Vamos a leer, ¿eh? Hechos 26, 16 al 18.
El llamado de Pablo era la predicación. La predicación. Entonces, la prioridad de la predicación. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la iglesia? La predicación ¿de qué? Del Evangelio. El llamamiento de Pablo era llevar personas a la cruz de Cristo, no atraer las personas hacia Él, no formar grupos que tengan a Pablo como el líder principal, no era formar partidarios bautizados por Él, y eso Pablo lo está mostrando de una manera bien clara. Entonces, ¿por qué se producen las divisiones? Porque salimos del enfoque. ¿Por qué se producen los problemas? Porque salimos del enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Predicar el Evangelio. Pelear por cosas que son a veces complicadas de entender en la palabra de Dios, pelear por eso, ¿no? Cuando uno está ocupado en lo principal, lo demás no es motivo de problema. Bien, con eso terminamos. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, con mansedumbre, con sabiduría. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, la Escritura, vamos a saber presentar defensa. Por ejemplo, como lo decimos en relación a la escatología, que es una posición a veces. Es interesante cómo esas interpretaciones han venido después de más de 1900 años que tiene la Iglesia, ¿no? 1800 y tanto más o menos, ¿no? Por ejemplo, las doctrinas pentecostales salieron en el año 1800 y tantos, después de tanto tiempo que la Iglesia tenía una doctrina basada en la central de los apóstoles. La doctrina pentecostal apareció en ese tiempo, y apareció, como mencionamos, apareció por líderes que empezaron a darle preeminencia a las experiencias, a lo que tiene que ver con más al Espíritu Santo, como se dice. Antiguamente no era así. Siempre la enseñanza estuvo basada en la palabra de Dios, en el hecho de creer, no en el hecho de sentir. Y eso nació después de tantos años. A veces cuando empezamos a ver cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas y a querer experimentar, a veces nos desviamos. No condenamos y decimos que los pentecostales son del diablo, no decimos eso. Pero sí, a veces se han salido del foco en algunas cosas. Y también hay pentecostales y pentecostales, ¿no? Hay pentecostales que tienen una doctrina más centrada bíblica. Y hay pentecostales pues que ya son de la prosperidad, esos que ya no tienen nada que ver con la palabra de Dios, esos que traen agua de Jerusalén, del río Jordán, ¿no? Por eso nosotros no somos nadie para juzgar y decir esos son del diablo o no son del diablo, pero lo que abiertamente es contra la palabra de Dios, eso sí, de cajón nos cerramos y decimos que no, porque la doctrina de los apóstoles debe ser nuestro centro, ¿no? Entonces, siempre va a haber, por eso tenemos que estar basados en la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de lo que nosotros creemos. Y estamos centrados aquí, es difícil que cualquier viento de doctrina venga y nos tumbe. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, comentario más? Vamos a pedir a Elvis, diríjanos en oración, por favor. Señor,